Estamos de regreso, en el lugar donde el arte entra por tus oídos. Artas Plastas Europa. Continuamos aquí en Artas Plastas Europa. Me da muchísimo gusto que sigan por ahí sintonizándonos y que también estén al pendiente por internet. Un saludo para los que están también por internet. Y el día de hoy estamos platicando con Ana Teresa Zayas, que es una artista muy joven, pero que muy dedicada ya a lo que es la pintura. Y dentro de este ámbito, ella ha ilustrado libros de la Secretaría de Educación Pública, que eso era algo que yo quería hacer, compartiendo el espacio con autores privilegiados que son galardonados, que han dedicado su vida ya a esto y que en un espacio para volverse a sentir niños escriben para ellos, y esto es muy bonito. De grande también seguía leyendo lo que escriben para los niños y me sigue dando ternura, me sigue dando alegría. Bueno, me sigue recordando precisamente esos momentos de cuando lo leía por primera vez. Las ilustraciones también provocaban eso, que yo de niño me imaginaba y me sintiera dentro de la ilustración. Soñaba incluso a veces con las ilustraciones. Claro, es que hay imágenes que llegan para quedarse. Hay ilustraciones que se quedan guardadas en nuestra memoria y que nos acompañan hasta el día de hoy, hasta nuestra adultez. Y yo, por ejemplo, algo que siempre platico es que yo quise ser pintora porque las primeras pinturas que vi fueron de Remedios Varo en los libros de texto gratuitos, y no, pues para mí fue increíble. Me impactaron tanto que yo quise saber más allá y quise investigar y experimentar y probar nuevas cosas, y todo por las ilustraciones de los libros de texto gratuitos. Mis primeros cuadros cuando estaba en la licenciatura fueron en este ámbito, como si estuvieras alucinando, como si estuvieras en un sueño, como si nada fuera real, pero a la vez estuviera tangible ante ti. Estás en un mundo en el que las reglas normales y las leyes naturales no existen, y tú creas precisamente las normas, ¿no? Mi camino en la ilustración infantil comenzó cuando la SEP lanzó su primer convocatoria en el 2021, y desde entonces pues ha sido un proceso de aprendizaje muy constante, muchas veces sobre la marcha, pero con cada proyecto he entendido mejor el lenguaje de la ilustración infantil. Lo asumo con mucha responsabilidad porque, pues bueno, al final son imágenes que acompañan a quienes están construyendo su manera de ver el mundo, y eso para mí es un enorme privilegio. Y platícanos, a ver, ¿cómo te sentiste tú cuando estabas haciendo estas ilustraciones? ¿Cuál fue tu procedimiento? ¿Con qué te topaste en el transcurso? Si tuviste alguna anécdota por ahí que recuerdes. A lo largo de todo este proceso he tenido muchos aciertos, pero también he tenido muchísimos errores. Debes de aprender a trabajar bajo presión porque hay tiempos de entrega que se deben de cumplir. También hay muchos cambios que debes estar dispuesto a realizar. En los libros de texto hay contenidos muy claros que deben de respetarse, valores que tienen que transmitirse y un público muy específico al que nos dirigimos. Pero algo que a mí me ha gustado mucho de todo este proyecto es que aún con esos lineamientos hay mucha libertad creativa, libertad para proponer, para interpretar, para encontrar una forma propia de contar visualmente esas historias. Y para mí fue una gran sorpresa que 2 de las primeras ilustraciones que publiqué en el 2021 fueron seleccionadas para la difusión del proyecto Biblioteca Centenaria de Educación Pública 2021. Y pues para mí eso fue
súper, súper especial, fue muy motivador porque eran mis primeras ilustraciones, la primera vez que me lanzaba a hacer todo esto y pues fue súper bonito. ¿Cómo es el proceso? Pues todo comienza con una solicitud en la que te asignan un espacio para ilustrar. A veces llega muy detallada, pero bueno, generalmente incluye el tema, la edad a la que va dirigida, viene el tipo de escena que se necesita, el tiempo de entrega, que casi siempre se trabaja bajo presión. Y bueno, desde ahí comienzo a hacerme preguntas como qué se quiere comunicar, para quién es, qué tono necesita, qué es importante que aparezca y qué no. Antes de bocetar siempre investigo. Para mí esta es una parte fundamental de todo el proceso. Busco referencias visuales, fotos, observo contextos reales. Pienso también mucho en la viabilidad de las ideas. Y después viene la parte de definir el formato y la composición. Si va a ser una ilustración horizontal, si va a ser vertical, si va a ir acompañada de texto, qué espacio debe dejarse libre. Y bueno, todo esto se decide antes de comenzar a dibujar porque pues facilita muchísimo el proceso del bocetaje. Ya una vez que llega el proceso del bocetaje, pues es probar, equivocarse, mover elementos, eliminar cosas que no funcionan. Ahora sí que es lanzarse a experimentar, totalmente a experimentar. También me gusta hacer un muestrario de color. En ese muestrario, pues yo me puedo dar una idea mejor de cómo va a ser el resultado final de la ilustración. Se mandan todos los bocetos y después, una vez que son aprobados, entonces ahora sí se hace la aplicación de color y entonces ya tendríamos las ilustraciones listas. Pero bueno, pues como decía al inicio, pues es un proceso donde hay errores, donde hay ajustes, donde hay cambios, porque pues las ilustraciones pasan por revisiones y por observaciones de todo el equipo editorial y pues muchas veces hay que modificar cosas desde el boceto o incluso en la ilustración final. Y entonces pues de repente puede ser como muy estresante o muy frustrante todo este proceso, pero a la vez es la cosa más bonita que he experimentado y que he vivido en todo este tiempo de mi vida. Hoy en Artas Plastas conocemos a la artista mexicana Ana Teresa Zayas. Fíjate, Armando, que como parte de la estrategia de la SEP para impulsar y promover el material educativo de la nueva escuela mexicana, el año pasado me invitaron a impartir un taller como creadora visual que se llamó Juguemos a Crear Colores en una escuela primaria pública, en el que trabajé con niñas y niños de tercero y cuarto grado de primaria. Y bueno, la idea central de este taller pues fue explorar la pintura al temple, conocer un poco de su historia, entender su relación con el muralismo mexicano. Recordemos que los primeros murales se hacían con la técnica al temple, pero sobre todo el objetivo era pensar en esa forma de crear pintura para usarla como una herramienta de expresión comunitaria. Más que aprender una técnica en sí, pues lo que buscaba era que las niñas y los niños reflexionaran sobre su propio entorno, sobre los colores de su comunidad, los espacios que habitan, las personas y cuáles son las escenas cotidianas que se viven día con día. Y
bueno, este año estoy muy emocionada porque ahora no impartiré taller, pero tendré el honor de pintar un mural junto con niñas y niños nuevamente de primaria. Será un mural que trabajaré con ellos desde el boceto hasta la pintada, y es un proyecto que me emociona muchísimo porque aparte de que será mi primer mural a lo largo de toda mi carrera, pues es un proyecto muy bonito desde la concepción hasta cómo está planeado hacerse. Qué bonita experiencia, Ana Teresa. Me da muchísimo gusto que hayas podido vivirla, que hayas podido disfrutarla. Eso es lo más importante que tiene nuestra carrera. Te agradezco también tu tiempo, tu disposición, porque sé que también tienes otras ocupaciones y nos diste este espacio para que el público de Artas Plastas conozca a un artista más que le echa muchísimas ganas a lo que hace. Así que muchas gracias, Ana Teresa, y nos vemos para otra ocasión. Armando, muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Ha sido un gusto compartir y conversar contigo. Espero que nos veamos nuevamente. Los invito, amigos, a que nos sigan a través de Facebook en la página de Artas Plastas Oficial, también por YouTube en mi canal @KRRNON. Nos esperan más de 100 videos que tengo ahí para ustedes, que he elaborado con muchísimo gusto para que los disfruten. Y ahora también tengo podcast en la página @podcarreño. Y voy a ir subiendo poco a poco ahí podcasts de diferentes artistas, tanto de aquel lado del mundo como de este. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en el próximo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos en la siguiente emisión.